Un saludo para todos, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a ver la práctica número 6 del Laboratorio de Inmunología, investigación de factores reumatoides, prueba de FR. Básicamente lo que se va a hacer es que vamos a ir en búsqueda de factores reumatoides en el suero de un paciente utilizando un reactivo para determinar FR por el método de látex. Entre los objetivos está evidenciar la presencia de factores reumatoides en el suero de un paciente, explicar el valor diagnóstico de la prueba de factores reumatoides en látex y describir el fundamento inmunológico de la prueba de factores reumatoides en látex. Bueno, ¿y qué es un factor reumatoide? Es un anticuerpo antifracción FC de la IgG sintetizado en procesos patológicos que estimulan la proliferación de linfocitos B y por lo general van a ser de clase IgM. Entonces en esta fotografía pues nosotros vemos a la IgM, la cual es pentamérica y que está unida haciendo una reacción antígeno-anticuerpo con la fracción FC de la inmunoglobulina G. Cuando hablamos del fragmento de la inmunoglobulina G, el FC y el FAB los podemos obtener a través de la digestión con papaína. Y se le ha denominado fracción FC porque tiene la capacidad de cristalizar. Este fragmento consta de dos mitades de carboxil terminales de las cadenas pesadas cuyos dominios son el CH3 y el CH2 y una parte de la región bisagra y se van a mantener unidas mediante puentes de disulfuro y algunas interacciones no covalentes. Tenemos que tener muy en cuenta que el fragmento FC no puede unir antígeno, pero sí es responsable de la función efectora de los anticuerpos. ¿Qué es la artritis reumatoide? Pues es una enfermedad que se caracteriza por la formación de clones de células T autorreactivas y la producción espontánea de autoanticuerpos dirigida contra estructuras celulares propias o autoantígenos. Se pueden presentar diferentes autoanticuerpos, pero la mayoría carece de significado clínico y el único que se utiliza en la práctica diaria es de la clase IgM y quizá es así porque es el que se encuentra en mayor concentración en el suero. La detección de una concentración elevada de este factor reumatoideo va a indicar la existencia de una artritis reumatoide. El factor reumatoide lo vamos a encontrar presente en pacientes con artritis reumatoide y se asocia frecuentemente a manifestaciones extraarticulares, por lo que tiene un valor pronóstico. Pero cuando nosotros hablamos de títulos altos, eso nos hace pensar en una artritis bastante agresiva. También podemos decir que la artritis reumatoide va a afectar aproximadamente al 1% de la población mundial, siendo las mujeres 3 veces más propensas a padecerla que los hombres y suele aparecer a los 40 y 50 años de edad. Sin embargo, también existen casos de artritis reumatoide juvenil. Se diagnostica fundamentalmente con la información aportada en el examen físico, exámenes de laboratorio y radiografías. La presencia de factores reumatoides en un paciente con poliartritis hace muy probable el diagnóstico de artritis reumatoide, pero su ausencia no la excluye. Con respecto a concentraciones muy elevadas de factor reumatoide, las vamos a encontrar en enfermedades reumáticas, enfermedades inflamatorias crónicas, enfermedades infecciosas y en enfermedades oncohematológicas. Estudios han indicado que altos títulos de factor reumatoide se asocian con mortalidad elevada y las principales causas corresponden a enfermedades cardiovasculares, enfermedades infecciosas, pulmonares y renales. También podemos decir que vamos a encontrar elevado el factor reumatoide en síndrome de Sjögren y en lupus eritematoso sistémico.
aparte de artritis reumatoide, ¿qué otras patologías pueden presentar una prueba positiva? Tenemos las enfermedades reumáticas como síndrome de Sjögren, enfermedad mixta de tejido conectivo, lupus eritematoso sistémico, polimiositis, dermatomiositis, crioglobulinemias, esclerodermia. También va a estar presente en algunas enfermedades inflamatorias crónicas como asma, bronquitis crónica y fibrosis pulmonar. Se suelen encontrar factores reumatoideos en sueros de pacientes con enfermedades oncohematológicas como en mieloma y en macroglobulinemias. Algunas enfermedades infecciosas persistentes de tipo bacteriano, vírico o parasitarias pueden dar también positivo a factor reumatoide. Algo que sí les quiero comentar es que los factores reumatoides no solo se pueden determinar en suero, sino se pueden determinar en otros líquidos corporales, como líquido sinovial y articular, donde lo vamos a encontrar aumentada en artritis reumatoide. En líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar el factor reumatoide en meningitis bacteriana y se va a encontrar un poco elevado. En líquido pleural se encuentra aumentado en cáncer de pulmón, neoplasias malignas secundarias al sistema respiratorio y neumonía bacteriana. También los factores reumatoides pueden dar positivo cuando el paciente está consumiendo algunos medicamentos como metildopa y anticonceptivos orales. El valor diagnóstico del factor reumatoide. El factor reumatoide IgM no es específico de las artritis reumatoides y puede aparecer en individuos aparentemente sanos y en el curso de enfermedades inflamatorias agudas y crónicas. Las técnicas de determinación de factor reumatoide pueden ser por métodos cualitativos como la aglutinación con hematíes de carnero, aglutinación con hematíes de conejo y aglutinación con látex. Y métodos cuantitativos, entonces ahí podemos mencionar que estos métodos son mucho más específicos y pueden ser métodos nefelométricos, turbiométricos, de radioinmunoanálisis y ELISA. La mayoría de los ensayos cualitativos van a detectar principalmente los factores reumatoides de tipo IgM, pues son más abundantes. Y los métodos cuantitativos por lo general son técnicas inmunoenzimáticas que sirven para evidenciar la reacción antígeno-anticuerpo y que estas pueden emplear marcadores para detectar la reacción como isótopos radiactivos, compuestos fluorescentes y quimioluminiscentes y marcadores radiactivos al igual que enzimas. El primero de estos es el test de Waller-Rose y se va a basar en la capacidad que presenta el factor reumatoide para la aglutinación de glóbulos rojos de oveja previamente sensibilizados con suero de conejo. Al ser la IgM una molécula pentamérica, su unión a los fragmentos de la IgG del suero de conejo se unen a los hematíes de oveja y hace que estos se vayan agregando. A este fenómeno le denominamos fenómeno de hemaglutinación. Este método detecta los factores reumatoideos de tipo IgM, por lo que se observa una hemaglutinación franca y bastante fácil de observar. Luego tenemos el test de Singer-Plots y el test de Singer-Plots es muy parecido y se basa en lo mismo que Waller-Rose, sin embargo no utilizamos eritrocitos, sino lo que se utilizan son partículas de látex recubiertas con IgG humana purificada. Este es uno de los métodos clásicos de detección del factor reumatoideo y hoy en día en la mayoría de estos métodos se van a utilizar partículas de poliestireno recubiertos con inmunoglobulina G y que van a reaccionar con las partículas haciendo una aglutinación detectable a simple vista. Y por lo general estas técnicas se hacen en tubo. Con respecto a la nefelometría, vamos a definir que el nefelómetro es capaz de medir el aumento de intensidad de la dispersión de luz al aumentar la aglutinación de complejos inmunes
formados entre el factor reumatoide y la IgG. Entonces, en la nefelometría, las partículas de látex son recubiertas con IgG humana y van a capturar el factor reumatoideo. El complejo formado entre la IgG y el factor reumatoideo son detectados por un haz de luz que hace pasar. Y el grado de dispersión de la luz depende de la concentración de los complejos inmunos formados. Eso es decir, que a mayor dispersión, mayor concentración de factores reumatoides vamos a encontrar en el suero del paciente. Radioinmunoanálisis, pues se trata de una técnica muy sensible en la que la IgG marcadas con yodo radioactivo se utilizan para la detección de factores reumatoides. Esta técnica también se puede utilizar para determinar factores reumatoides de la clase IgA y de la clase IgG. ¿Y qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que vamos a tener una cantidad de antígeno radioactivo, el cual vamos a mezclar con el suero. Y entonces se van a formar complejos antígeno-anticuerpo que se van a unir tanto a las moléculas radioactivas como a las moléculas presentes en el suero. Y luego se le va a agregar una antiinmunoglobulina que va a precipitar el anticuerpo. Y la diferencia de radioactividades se mide mediante un lector de rayos gamma. El radioinmunoensayo se ha limitado su uso, pues para realizarlo se utiliza material radioactivo, el cual, como sabemos, es bastante tóxico. El enzimo inmunoanálisis, que le denominamos ELISA, este va a determinar la presencia de factor reumatoides mediante un anticuerpo secundario unido a una enzima. Por lo general puede ser una fosfatasa alcalina o también puede ser una peroxidasa. Y este va a actuar sobre la sustancia y va a originar un cambio de color. Mediante ELISA podemos detectar isotipos IgG, IgM, IgA e Ig. ¿En qué se basa esto? Pues vamos a tener pequeños pozos recubiertos de IgM y vamos a agregar el suero del paciente y vamos a ir en busca de la fracción FC, ya sea de la IgG, IgM, IgA o Ig, depende del que querramos medir. Y vamos a ver que se hace una reacción antígeno-anticuerpo. Posteriormente vamos a agregar anticuerpos marcados con una enzima que al unirse al complejo inmune va a producir una coloración. Entonces logramos observar que si queda de color blanco, va a ser una muy baja concentración y si tenemos de color amarillo, va a ser una concentración bastante alta. La turbidimetría permite la determinación cuantitativa específica de antígeno-anticuerpo. Y entonces esta interacción va a provocar una aglutinación que va a generar turbidez, la cual influye directamente sobre la intensidad de luz transmitida y se va a medir espectrofotométricamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el tubo? En el tubo nosotros tenemos antígenos anticuerpos, ¿sí? que van a hacer que la luz no atraviese, ¿sí? el haz de luz y se va a poder medir a través de un espectrofotómetro. A mayor observancia, mayor concentración de factores reumatoides en la muestra. El procedimiento, el fundamento inmunológico de la prueba del día de hoy es que el método de factor reumatoideo látex está basado en la aglutinación en lámina de fondo oscuro y el FR látex es una técnica de aglutinación para la detección cuantitativa de factores reumatoides en suero humano. Las partículas de látex recubiertas con gamma globulina humana son aglutinadas por factores reumatoides presentes en el suero del paciente.
Básicamente es eso, nosotros vamos a tener las partículas de látex que van del látex a las cuales hemos impregnado con gamma globulina y que al ponerlas en contacto con el suero del paciente en busca de factor reumatoide van a dar un fenómeno de aglutinación. El procedimiento, vamos a depositar 50 microlitros de suero a ensayar sobre el círculo de la lámina. Luego vamos a depositar una gota junto al suero a ensayar. Debemos mezclar vigorosamente nuestro reactivo. Luego vamos a mezclar las gotas con un palillo procurando extender la mezcla por toda la superficie interior del círculo. Y vamos a situar las láminas sobre un agitador o rotador durante 2 minutos. El exceso de tiempo de agitación puede originar la aparición de falsos positivos. Luego vamos a realizar la lectura de los resultados después del tiempo de agitación, teniendo cuidado que la mezcla no se seque. Y lo que nosotros podemos observar es el fenómeno de aglutinación, y esta va a ser una aglutinación muy franca. ¿Y por qué se va a dar eso? Porque hay anticuerpos FR que van a reaccionar con la gamma globulina humana con la que fueron impregnadas las esferas de látex. Como son de tipo IgM, esta aglutinación va a ser muy fuerte. ¿Cómo vamos a interpretar los resultados? Positivo, cuando tengamos presencia de factores reumatoides en el suero del paciente y que provocan la aglutinación, y negativo si no hay presencia de factores reumatoides en el suero y vamos a observar una mezcla bastante homogénea. Por lo general, cuando nosotros hacemos esta prueba de factor reumatoide, nosotros vamos a reportarlo cuando está positivo por cruces. Entonces se califica de 1 a 4 cruces, siendo 4 cruces aglutinación franca, 3 cruces moderada aglutinación, 2 cruces ligera aglutinación y 1 cruz aglutinación muy débil. Por lo cual podemos concluir que el suero del paciente que analizamos el día de hoy es positivo, 4 cruces, porque fue muy evidente el fenómeno de aglutinación por la interacción antígeno-anticuerpo. Bueno, jóvenes, deben colocar el resultado obtenido en su manual y deben completar las siguientes preguntas. Dibuje y describe lo observado en la laminilla, cuál es el resultado obtenido y reporte el fundamento inmunológico del resultado obtenido. Muchas gracias. Esto es todo. Van a poder hacer su examen corto y la contraseña para el examen corto es Inmuno P6.